hay que tener en cuenta, compañeros, me puse a estudiar a nivel histórico, siempre los radioaficionados han sido importantes señor. en terremotos, por ejemplo, en México y en Chile. Es lo que funciona. Sí, exacto, porque es que se cae la luz, como lo dijo Nelson hace unos instantes, y se caen las redes, la fibra óptica y las antenas de celular. Nos quedamos sin celulares, lo único que queda es lo que funciona por ondas hertzianas, ya sea en el AM o en el FM, pero sobre todo en el AM, porque llega más largo. En el AM llega la onda llega mucho más lejos. Es lo único que va a quedar, es lo único que queda, Wilmer. Sí, entonces los desastre, dicen ustedes. Sí, hay una red de radioaficionados que sobrevive en unas bandas, las bandas civiles, las bandas que están destinadas o que pueden usar los civiles sin necesidad de un permiso especial por el ministerio de cada país. Pero está desapareciendo y esto es importante sostenerlo. Hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo. Sí, hay que fortalecerlo. En los Estados Unidos, por ejemplo, los que transitan en gandolas, puro radio. Aquí en Colombia, aquí le llaman mulas en Colombia. Sí. Entonces, en esos camiones utilizan la radio en las bandas civiles. Pero es importante sostener y que también no se pierda. Generalmente son por generaciones, ¿no? El hijo de un radioaficionado, el nieto de un radioaficionado. Exacto. Eso fue muy importante en las guerras para las comunicaciones, digámoslo entre comillas, encriptadas. Por medio, hace poco había una serie de Netflix de una niña que contaba historias, leía cuentos, pero ahí había mensajes encriptados para tanto los civiles como los militares. Entonces, es algo que se ha perdido. Desde los estudios en Brooks, Alberta, en Canadá, iniciamos E-Radio Global Podcast. Un programa donde nuestros periodistas te traen historias que transforman tu vida. Prepárate para un recorrido sonoro que explora los temas más relevantes de nuestra época. Desde consejos prácticos hasta diálogos inspiradores. Aquí cada voz cuenta y cada historia conecta. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Baos. Un abrazo bien fuerte para todos ustedes. Nuestra transmisión a través de www.erradioglobal.com. Todas nuestras estaciones conectadas en Pakistán, en Colombia, en Argentina, en México y aquí en Canadá. Con ustedes, llevándoles la información de última hora en este E-Radio Podcast que llega al mundo. Saludo especial a la mesa de trabajo, mi estimado Wilmer. Un feliz día para usted. ¿Cómo amanece Colombia, señor? Cordial saludo desde Colombia, Nelson, también para Carlos Darío y toda la mesa que se conecta, los profesionales de la radio, los comunicadores de diferentes partes del mundo en E-Radio Global. Así, señor, sí, señor, así estamos. Carlos de Castillo en Canadá, en Calgary, más exactamente. ¿Cómo está, señor? Extremadamente bien. Aquí en Calgary tenemos una gran ventaja. Está hermoso el clima, le cuento. Estamos a 1 grado o a menos 1 grado centígrado y ya estamos a empezar a disfrutar esas temperaturas que realmente nos hacen sentir aquí en Canadá, ¿no? Todavía no tenemos nieve, todavía no hay anuncios de nieve. Tenemos una precipitación muy baja de posibilidad, en un 1%, humedad del 83% y vientos de 3 kilómetros por hora. Está todo bien controlado. Y aquí ya listos para compartir el mejor contenido hoy. Lindo día. Así es, señor. Hoy es lunes, comienzo de semana, 7 de la noche en Colombia. Bueno, y aquí estamos para arrancar con el Radio Podcast, hablando usted de los climas, hablando usted de la temperatura, hablando usted del medio ambiente, hablando usted de todo lo que nos dijo en esa introducción. Vale la pena recordar que ese es nuestro tema del día. Hablamos sobre algo inesperado que pasó en los Estados Unidos, más exactamente en Tampa, en la Florida, y fue el huracán Milton, que estuvo muy sonado, muy pegado a nivel mundial, los nervios de puntas, y el tema del día hoy tiene que ver con eso exactamente. Milton, ¿estamos listos para la próxima emergencia? ¿Está usted listo para la próxima emergencia? ¿O estamos esperando a que pase, que lo llamen o que los sucesos ocurran? ¿Cómo prepararnos psicológicamente, mentalmente, físicamente para algo inesperado, para algo como lo que pasó en la Florida, para estos huracanes? Ahora bien, si estamos hablando que usted está en el desierto, seguramente no va a pasar un huracán. En cada territorio de cada lugar del mundo, dependiendo los fenómenos naturales que se den, pues ese podría ser o podría enfrentarse a ese, digamos que, desafío natural. Le pongo un ejemplo. Aquí estamos nosotros en Alberta. En Alberta, en Canadá, pasan mucho los tornados, los desastres naturales por tornados.
No es común, pero de vez en cuando pasa. Nosotros como tal, en esos tornados estamos preparados. De pronto tenemos una, no sé, una maleta con linternas, tenemos un tanque de gasolina para el carro, porque aquí se puede congestionar todo el mundo tratando de salir y obviamente no va a haber gasolina para todos. Otro tema que pasa aquí en Alberta y es el tema de los incendios. Muchos incendios en la zona de verano se apoderan de Canadá. Digamos que ese es un tema de Canadá, pero en Alberta pasa mucho. El último incendio que vivimos este año fue el de Jasper y fue una cosa abismal que acabó con el 80% de ese pueblo y la gente salía por toda la highway número 1. Era una romería de carros y era impresionante ver que mucha gente no alcanzó a salir. Entonces, ¿estamos nosotros preparados para una circunstancia de esas, un fenómeno natural que no depende de nosotros además? Es de la naturaleza. La naturaleza en cualquier momento se puede presentar con un fenómeno de estos. Pero ¿hasta qué punto la mente nos da para prepararnos? ¿Hasta qué punto podemos llegar nosotros a tener la conciencia, la inteligencia de tener, si estoy en Alberta, un tanque de gasolina para el carro porque sé que vamos a tener problemas, unas máscaras de protección porque el humo nos puede dañar, una ruta de evacuación donde irnos lo más cerca posible, una llegada, una hora con los amigos, con los familiares, preparar una contingencia para poder afrontar una realidad que no es extraña en un país como Canadá. ¿Estamos preparados para esa situación? Eso es lo que pasa en Alberta. Les voy a contar una historia antes de conseguir con mis compañeros para que opinen sobre este tema. Aquí en Brooks, Alberta, nunca desde que hemos estado se había ido la luz. O sea, era imposible que aquí se fuera la luz. Un día, en una nevada, menos 35, menos 40 grados, nevando demasiado, se ha ido la luz. Y se fue la luz solamente 8 o 10 horas. Pero eso fue algo impresionante. Las bombas de gasolina no trabajaban porque no había luz, no había cómo tanquear. La gente estaba desesperada. En las casas no había plantas eléctricas. Es decir, momentos críticos de tensión se vivieron solamente por 8 o 10 horas. Imagínense ustedes si nos estamos preparando para eso. Desde ese momento, lo que nosotros hicimos fue comprar una planta eléctrica. ¿Usted sabe qué pasa si en Canadá, aquí donde estamos, a menos 40, menos 35, menos 20, menos 15, se nos va el gas? Pues los calentadores funcionan con gas. Nos congelamos, morimos. Nos toca meternos a los carros, nos toca hacer algo. Desde ese momento yo compré una planta eléctrica donde doy el suministro por lo menos de lo esencial. Y en cada habitación tengo unos calentadores que si bien las casas se dañarían porque se congelarían las tuberías, pues nosotros no nos vamos a morir. Carlos de Castillo, ¿estamos preparados para una situación para afrontar estos temas tan difíciles como son el desafío de la naturaleza? Muy buenos días a todos nuevamente y esta es una excelente pregunta porque aquí la situación es que siempre en la mentalidad del ser humano existe esta frase que dice, eso le ocurre al vecino. Exacto. Y entonces ese problema es gigante porque el vecino es el que se muere, el vecino es el que se enferma, el vecino es el que le llega ese tipo de vicisitudes. Entonces, si no afrontamos, digamos, si no tenemos esa mentalidad de que realmente un desastre puede estar a la vuelta de la esquina y ya entonces logrando esa mentalidad, entonces tenemos que empezar a aceptar la realidad. Aceptar la realidad es reconocer y aceptar que los desastres naturales pues están fuera de nuestro control, porque por eso son desastres naturales, ¿no? Exacto. Pero el solo aceptar esa realidad en sí mismo ya ayuda mucho a reducir el estrés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Hay que realmente enfocarse en lo que uno puede controlar, no en lo que no se puede controlar. Porque lo que no se puede controlar no hay forma, ¿sí? Entonces hay que tener cuáles son las acciones, cuáles son las preparaciones que se deben hacer
y que esté en nuestras manos. Entonces, esa parte es importantísima. El segundo punto es mantener una actitud positiva como en todo. Siempre el mentor mío aquí en Canadá nos enseña a ver lo bueno en todas las situaciones de la vida. Y ver lo bueno en todas las situaciones de la vida es inclusive en situaciones como esta. De desastre. Exactamente, aunque la situación sea difícil, pues hombre, cultivar esa mentalidad optimista siempre ayuda a ver oportunidades de aprendizaje. Entonces se activa el sistema reticular activado de tal manera que dice, bueno, que puedo aprender de esto positivo. Pero si en el estrés y en el agobio empieza uno a pensar negativamente, entonces se cierra ese filtro y entonces lo que empieza uno a ver es cosas más malas y más malas y adivinen qué, suceden las cosas malas. Entonces hay que visualizar cómo superar el desafío y enfocarse en lo que se puede realmente aprender de la experiencia. Así es. Entonces, yo tengo 5 puntos, van 2. No sé si quiere que vayamos a través de los 5 puntos en el programa o quisiera hablar de los 3 puntos de una vez que tengo en ese sentido. Deme los 3 puntos porque yo quiero tocar un tema con usted hablando de la seguridad. Entonces, me voy a extender con usted un poquito más. Deme los 3 puntos restantes, por favor. Los 3 puntos restantes son, el tercero es conectar con los demás. Esta parte de conectar con el vecino, sí, es decir, crear realmente una situación de camaradería porque el apoyo social es fundamental en esos momentos de crisis. Y sobre todo en estos países, de pronto en Colombia Wilber nos va a ratificar ahorita, pero en Colombia de pronto hay más comunicación con el vecino. Aquí uno puede vivir 10 años en una casa y no conocer quién vive al lado. Exacto. Eso es muy normal. Allá es difícil y Wilmer nos va de pronto, no sé ahora cómo estará, porque yo hace 20 años salí de Colombia, pero en Colombia es difícil que uno no conozca al vecino, ¿no? Es difícil, ¿no? Es conectar con los demás realmente ayuda en todo este proceso, esta situación y el sentir simplemente que no estamos solos, que estamos en la tribu, ¿no? Que pertenecemos a esa tribu, ¿no? El cuarto punto. Cuarto punto es desarrollar esa flexibilidad emocional. Bueno, ¿y eso como con qué se come? Espera un momentico, ¿qué es eso de flexibilidad emocional? Hombre, la resiliencia. La resiliencia en sí misma implica adaptarse al cambio y a la incertidumbre. Es que eso genera un grado de incertidumbre. No más bien la incertidumbre en el caso típico de Milton, ¿cómo fue? Llegará a 4, llegará a 4, llegará. Y no estuvo en 4, gracias a Dios, llegó en 2. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero era una incertidumbre que se veía, vivía hasta último momento. Entonces, practicar la regulación emocional, como la meditación o la oración o la respiración o lo que, bueno, el método que el individuo tenga, definitivamente ayuda muchísimo a guardar la calma y a tomar las decisiones correctas y como que a ver más claro en medio del caos. O sea, como decía el gran maestro, paz en la tormenta. Y por último, el quinto punto es enfocarse en el autocuidado. Es decir, durante y después del desastre es supremamente importante, pero es que es supremamente importante cuidar el bienestar físico y mental. Esa parte es supremamente clave porque ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos un grado físico que nos permita en un momento dado caminar rápido, correr o algo así, eso paga. Y la parte mental también, porque sí, lo que decíamos anteriormente, si nos vamos a enfocar en cosas negativas todo el tiempo, esto no va a funcionar. Así es. Dormir bien, supremamente clave. Alimentarse muy bien. Ayer hablábamos extra cámara con Wilmer Garnica, lo importante de activar la medicina preventiva, supremamente importante. Los cuidados preventivos, no importa que usted tenga 40, 45, 50, lo que sea, pero hay que ser preventivos, no esperar a que el cuerpo ya esté Exacto. colgado de la brocha en alguna, no, hay que activar esa medicina preventiva. Entonces, dormir bien, alimentarse muy bien, de manera adecuada y practicar actividades que realmente relajen el bienestar, todo eso, el ejercicio, ¿no? Yo tengo la costumbre de caminar 4 o 5 kilómetros, lo trato de hacer casi todos los días porque de verdad, me conectan, abrazo un árbol 3, 4 minutos, ¿sí? Para conexión a tierra y de verdad siento que es muy importante para fortalecer esa capacidad de recuperación emocional.
Entonces, estos son los 5 puntos que quería compartir que me parecen supremamente claves. Los voy a decir rapidito en menos de 10 segundos para que el que esté tomando nota apunte. Primero, aceptar la realidad. Segundo, mantener una actitud positiva. Tercero, conectar con los demás, camaradería, importantísimo. Cuarto, desarrollar la flexibilidad emocional, es decir, la resiliencia. Y el quinto, enfocarse en el autocuidado. Muy bien, señor Milton. Estamos listos para la próxima emergencia. Según la catástrofe que pasó en los Estados Unidos, pues Wilmer Garnica nos informa. No, si abre el micrófono, no le escuchamos perfectamente. O sea, eso sí. Estamos preparados para hablar y entender a Wilmer sin que le suene el micrófono. Vamos a aprender a leer los labios. Correcto, compañero. Muy bien. Mire, lo importante en Latinoamérica se presenta la parte que es muy singular de Latinoamérica, que es que hay diversidad geográfica. Está el desierto, la selva, hay nieve, hay playa. Y en la zona rural abundan los ríos, eso es una gran bendición, pero cuando se viene la temporada de lluvias se presentan los aluviones y entonces generan los desastres naturales por aquellas construcciones cercanas a los ríos que no respetan la normatividad técnica. Importante, en Colombia existe la normatividad técnica desde los años 90 de sismoresistencia. No antisísmica, porque los sismos no se pueden resistir, sino Exacto. se pueden tolerar. Sobrevivir, tolerar. ¿sí? Entonces existe la sismo resistencia a la normatividad en las construcciones desde los años 90, incluso el hierro tiene una exigencia para poder hacer construcciones con estos materiales sismo resistentes. En ese nivel Colombia ha ido mejorando en sismoresistencia, pero en lo que es aluviones por lluvias o inundaciones por lluvias, por ejemplo, los arroyos en Barranquilla, es algo difícil que no se ha sabido prevenir de la mejor forma. Lamentablemente aquí los gobiernos locales y regionales, municipios, gobernaciones, no han tenido en cuenta las pólizas las pólizas de seguro para poder prevenir desastres en esas situaciones, sobre todo los daños, ¿sí? Porque no solo sobrevivir, sino también hay unos daños naturales causados por la naturaleza que pues también hay que reconstruir los daños causados por la naturaleza. Tanto en sismos, erupciones volcánicas, terremotos, ya lo decía yo, por aluviones y las inundaciones por lluvia. Hay que tener en cuenta, compañeros, me puse a estudiar a nivel histórico, siempre los radioaficionados han sido importantes en terremotos, por ejemplo, en México y en Chile. Es lo que funciona. Sí, exacto, porque es que se cae la luz, como lo dijo Nelson hace unos instantes, y se caen las redes, la fibra óptica y las antenas de celular. Nos quedamos sin celulares, lo único que queda es lo que funciona por ondas hertzianas, ya sea en el AM o en el FM, pero sobre todo en el AM, llega más largo. En el AM llega la onda llega mucho más lejos. Es lo único que va a quedar, es lo único que queda, Wilmer. Sí, entonces los radioaficionados. Sí, hay una red de radioaficionados que sobreviven en unas bandas, las bandas civiles, las bandas que están destinadas o que pueden usar los civiles sin necesidad de un permiso especial por el ministerio de cada país. Pero está desapareciendo y esto es importante sostenerlo. Hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo. Sí, hay que fortalecerlo. En los Estados Unidos, por ejemplo, los que transitan en gandolas, puro radio. Aquí en Colombia, aquí le llaman mulas en Colombia. Sí. Entonces, en esos camiones utilizan la radio en las bandas civiles. Pero es importante sostener y que también no se pierda. Generalmente son por generaciones, ¿no? El hijo de un radioaficionado, el nieto de un radioaficionado. Exacto. Eso fue muy importante en las guerras para las comunicaciones, digámoslo entre comillas, encriptadas. Por medio, hace poco había una serie de Netflix de una niña que contaba historias, leía cuentos, pero ahí había mensajes encriptados para tanto los civiles como los militares. Entonces, es algo que se ha perdido. Pero que es previsible técnicamente. Ahí vamos, lo que decía Darío, los gobiernos deben hacer unos estudios técnicos, dependiendo de la zona, no lo mismo la Guajira, Exacto, en el desierto, que la selva en Leticia, en el Amazonas, o en el área andina, o en lo que es Boyacá, los Santanderes, en la parte de Cundinamarca, lo que es la parte andina, o en la costa, tanto pacífica como atlántica. Incluso Colombia tenemos islas, entonces somos afortunados por esa parte, pero debido a esa gran diversidad no se puede fortalecer
robustecer un desastre independiente, como sería un sismo, una erupción volcánica, un terremoto, sino que tenemos muchos frentes de acción que prevenir o tolerar, compañeros. Muy bien, rescato lo de la radioafición, porque eso sí, a mí me gustaba interactuar con ese tema y escuchaba a uno gente, me iba yo para la orilla del mar y interactuaba con los radioteléfonos y escuchaba gente uno de Cuba, escuchaba gente claro, en el mar las ondas viajan mucho más rápido y puede uno escuchar a radioaficionados del resto del mundo. Eso es un tema. Y de noche. Uy, de noche mucho más. Yo escuchaba de Europa, de China y de Cuba también había un programa o era una emisora Radio Revolución. Así es. De La Habana. Se transmitía desde La Habana en la noche, llegaban esas ondas porque por la interferencia del sol es menor. Así es, señor. Muy bien, pues establecemos comunicación con la Pinedita desde Ontario. ¿Qué opina en nuestro tema del día? Adelante, Pinedita. Hola a todos los que están conectados con Radio Global. Estamos, bueno, en este día hablando del huracán Milton que acaba de pasar y si estamos preparados para la próxima emergencia o no. Lo que pasa es que por lo general la gente no se prepara, pero voy a hablar en cuanto a tema personal, ¿no? Y depende de los lugares donde estemos. Por ejemplo, en Canadá es muy común, sobre todo por los lados de donde está Nelson, Alberta y estos lados, Manitoba también, las prairies, las que son planitas, se generan muchos incendios forestales en verano, por ejemplo. Ahorita el último que tuvimos fue en Jasper y fue una pérdida total. La gente no está preparada para eso. En Colombia tenemos muchos terremotos. Y por ejemplo, yo siempre en Colombia, igual aquí lo tengo siempre como consejo. Yo no tengo el kit, por ejemplo, no tengo el kit de el enlatado, el radio, la ropa, el agua. No, eso nunca lo tengo. Siempre procuro tener agua además en mi casa, pero no más. Lo que siempre he tenido es un punto de encuentro con mi hijo o con mi familia. En Colombia teníamos el punto de encuentro, era un lugar natural, no, pues porque yo decía, si hay un terremoto, pues todo se cae. Y era al lado de un gran lago que había en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar. Y yo decía, en el costado oriental, o sea, todos sabemos en Bogotá cuál era el costado oriental, porque era el que daba las montañas. Nos vemos en el costado oriental del lago del Parque Simón Bolívar. Ese era nuestro punto de encuentro, en una super maxi tragedia. Y yo decía, nos esperamos 8 días. Si en 8 días no nos reunimos ahí, entendemos que no sobrevivimos. Lo mismo aquí en Canadá. Aquí pues no hay terremotos ni nada, pero yo siempre le digo a mi hijo, el punto de encuentro es punto 1. Si algo pasa, nos vamos para el punto 2. Y es más, tenemos una palabra clave, una frase clave, así como los inspectores que yo digo una cosa y él contesta otra. Dado caso que me suplanten, que le estén pidiendo cosas, que esté mi voz, por ejemplo, pidiéndole algo, tenemos una frase especial. Son como las cosas que podemos decir para estar preparados en un desastre, poder reunificarse con la familia. Pero de resto yo creo que nosotros, los humanos en general, no estamos preparados. Si tú tienes una zona de huracanes, ellos saben más o menos cómo sortearlo. Tapan las ventanas, se van, evacúan. Yo creo que lo único que uno puede hacer es evacuar, dejar las cosas lo más seguro posible e irse, porque pues primero está la vida, ¿no? Aunque muchos no crean lo mismo, y vimos a algunos que se quedaron en Tampa y que gracias a Dios cuando tocó tierra el huracán Milton bajó a categoría 1, porque cuando estaba en categoría 5 eso estaba asustador y la gente no salía. Que yo digo como que, ¿qué les pasa a la cabeza? Pero bueno, creo que definitivamente en general no estamos preparados para un desastre. Deberíamos prepararnos un poquitico más. Así es, no estamos preparados. En general, esa es la verdadera historia, pero este tipo de programas es para eso, para concientizarnos y sacar esa inteligencia que tenemos internamente, esa capacidad mental de poder pensar, de poder ejecutar, de poder tener conciencia, de poder hacer las cosas como se deben hacer. Establecemos comunicación con nuestro jefe de noticias en Pakistán, mi estimado Mondar, que está muy puntual con todos sus informes, contándonos qué pasa en Pakistán. Bienvenido, Mondar, a estos estudios de Radio Global en Canadá. Saludamos a toda nuestra familia en Pakistán.
Muchas gracias, señor Nelson, y buenos días a todos desde Pakistán. Los días 15 y 16 de octubre se celebrará en Islamabad la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en la que participarán presidentes y representantes de muchos países. La Organización de Cooperación de Shanghái es una organización asiática de cooperación política, económica y militar establecida en Shanghái en 2001. Entre sus países miembros se encuentran China, Rusia, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y India. Desde el 9 de junio de 2017, Pakistán y India son miembros de pleno derecho de la organización. El ministro de Interior Pakistán, Mohsin Naqvi, dice que la celebración de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Pakistán es muy importante. En la cumbre participan muchos jefes de Estado y la celebración de una conferencia internacional en Pakistán es un honor para toda nación. Dijo que con motivo de la cumbre se garantizarán medidas de seguridad infalibles en todos los niveles. Muchas gracias. Lo que se ensaya se perfecciona. Cada vez... No, estoy impresionado. Estoy impresionado. Se le está entendiendo más el español. O sea, vamos a revisar, digamos, un audio de dentro de un año y lo comparamos con el anterior, porque es que ya está muy mejorado. Sí. Pero vamos a ver qué fluidez va a tener Bunda. Es increíble lo que es la práctica, ¿no? Es un testimonio de práctica impresionante. O sea, este señor nos va a dar un ejemplo de práctica, de resiliencia, de disciplina, de crecimiento, de querer hacer las cosas. Y bueno, felicitaciones a nuestro jefe de noticias, Mondar, en Pakistán, que cada vez afina más su español. Hablamos... Especialista para hacer su primer informe en Urdu. donde nos diga eso. Oiga, hoy hablamos de Milton. Estamos listos para la próxima emergencia y quise dejar también un momentico. Tenemos 4 minutos. Carlos me va a ayudar porque Carlos de Castillo ha sido la persona que más que nosotros siempre ha estado en la preparación. En la preparación no solo de temas de huracanes, sino que también prevención contra la vida y los demás. Carlos nos puede dar un poquito más de ejemplo de, digamos que él prepara a la gente en el sentido de que si algún familiar no llega a estar más con nosotros, que también es una emergencia, Carlos. Una emergencia puede ser, el huracán, ¿cuántos muertos va a dejar o ha dejado? Pues muchos. Y Carlos es la persona también experta en los temas de seguros en Canadá. En poder hablar con la gente, en dar conferencias, en manejarle sus finanzas, en ayudarlos a prevenir un desastre.
morir un ser querido es una catástrofe, que no es un huracán, pero es que se nos fue. Entonces, Carlos, la gente tiene conciencia en el transcurso de todos estos años que usted ha vendido seguridad interna, emocional a la gente. La gente capta el sentir que tiene que prepararse. ¿Eso lo capta la gente o la gente es más tranquila en el tema de uno ya desaparecer de este tema terrenal? Bueno, Nelson, eso es una pregunta muy importante porque está como conectado. Es decir, ¿qué pasa, digamos, en un estudio de planación financiera seria? Si yo tengo 2, 3, 5 hijos, la primera pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué pasa si mi vida es corta? ¿Qué pasa si yo ya no estoy mañana? ¿Quién va a reemplazar ese ingreso que yo estoy produciendo? Entonces, si el individuo está produciendo 100, $150,000 al año, ¿quién va a reemplazar ese ingreso? Claro. Porque la familia está dependiendo de ese ingreso, ¿sí? Entonces, así como hablábamos ahorita, que la finalita hablaba de la previsión de los kits, de esto, aquello, todo lo que nos explicaba Wilmer en el tema de desastres naturales, aquí también tenemos la posibilidad de que se contrate un seguro de vida adecuado. ¿Para qué? Para que simplemente reemplace el ingreso si el proveedor falla. Entonces es fundamental contar como con esa póliza de seguro que lamentablemente he visto a través de todos mis años de experiencia aquí en Canadá que nosotros los latinos por alguna manera somos muy relajados con este tema. No entendemos la transferencia de riqueza, el concepto de transferencia de riqueza no lo entendemos. No entendemos inclusive la posibilidad que tiene el gobierno canadiense con las ventajas tributarias que tiene para crecer inversiones en este tipo inclusive el gobierno tiene una página que se llama Life Insurance as a Retirement Investment, que quiere decir seguro de vida como herramienta de inversión. Mucha gente no la conoce. Entonces, porque también prepararse para nuestra vejez es otro riesgo. Exacto. Es que eso es lo que no hemos querido. Nosotros siempre pensamos que la muerte es el riesgo. No, un momentico. La longevidad está catalogada como un riesgo gigantísimo. ¿Qué calidad de vida voy a tener yo con mi longevidad? Y para aquellos como nosotros tres que estamos en esta mesa, nos encanta cuidarnos, nos encanta ser proactivos en el tema médico. Es muy seguramente que vamos a estar a los 85, 90 años ahí dando hora todavía. O ¿sí? 100. Entonces, o 100, o como dice un amigo mío, 125. Pero entonces el tema es, esa longevidad también genera un riesgo y también tiene que tener un tema de esto. Entonces, de preparación. Ahora, mantener todo esto actualizado es importante. Hombre, si tiene su asesor de seguro, no es que el problema grande es que mucha gente tiene un seguro y la persona que le configuró el seguro se desaparece por arte de magia. Hizo la venta y se fue. Se fue. Mantener el seguro completamente actualizado con las necesidades financieras que son es supremamente clave. Es supremamente clave para que realmente no quede obsoleto. Si yo adquiero un seguro cuando yo ganaba $35,000 al año, pero 5 o 6 años después estoy ganando $120,000 al año y no tengo un hijo, sino ahora tengo 4, pues mis necesidades son completamente diferentes. Entonces, por eso actualizar ese tipo de cosas es supremamente fundamental. Y otro tema que en esto Wilmer sí nos puede dar una gran ayuda aquí es ponerle mucho cuidado a la canasta sucesoral, a tener un testamento, a tener todo organizado. Ahorita de pronto Wilmer nos puede dar una ayudita con esta parte porque si no se tiene este testamento organizado, el desastre es terrible. Es decir, a los hijos les toca una carga impresionante desenredando, pero ese tema sí se lo voy a dejar más a Wilmer. Y el cuarto punto aquí es designar beneficiarios correctamente. ¿A quién voy a dejar yo como beneficiario de mis pólizas de seguro? Porque seamos realistas, Nelson, si usted tiene un cubrimiento, pero está dejando unos trustees, que son esas personas que confían cuando están los menores, pero ya los menores ya son mayores en ese momento, por eso es importante la actualización, para entonces remover estos trustees, ¿sí? Que en español creo que el término adecuado es albacea, si no estoy mal, Wilmer, ¿sí? Albacea es el término adecuado. Un cuidador, se refiere al cuidador, aquí también le llaman albacea, de una herencia de sucesión. Muy bien, entonces sí es el término.
Exacto. Entonces, el albacea viene siendo esa persona que usted en un momento dado ya decir, no, sabe que ya no necesito de albacea a ese fulano que asigné hace 5 años, porque mis hijos ya son mayores de edad, y ya tienen la madurez necesaria para poder lidiar con este tema. Y por último, educar a esos beneficiarios sobre el seguro de vida. ¿Cómo van a aceptar ese beneficio? ¿Sí? Si saben que le va a quedar 1 o 2 millones o 3 millones de dólares, ¿cómo van a lidiar con todo esto? ¿Sí? Porque va a ser un estado completamente nuevo. Entonces, es igual, haciendo, digamos, la analogía, hay que también prepararse para toda esta situación. Para todas estas situaciones hay que prepararse, y por eso es importante que de la misma manera como se tiene un médico de familia, de la misma manera como se tiene un mecánico, de la misma manera como se tiene un abogado, se tenga un asesor de seguros que realmente, un asesor que le ayude a configurar ese cimiento financiero, sobre todo en países como Canadá, que sabemos que la pensión hay que construirla porque el Estado no la tiene fortalecida, como no sé en Colombia ahorita cómo manejan las jubilaciones, no sé cómo es, ya de pronto Wilma nos puede dar un poquito de eso, pero ¿qué hay que construir? Aquí tenemos que tener mentalidad de construcción, qué es lo que vamos a tener para nuestra vejez, y si tenemos la mentalidad de transferencia de riqueza, cuál es el legado, que eso es inclusive hasta bíblico, en Proverbios 13:22, si no estoy mal, dice, hombre sensato es el que deja un legado a los hijos y a los hijos de sus hijos. Pregunta, ¿estamos siendo sensatos en este punto? Esa es la situación. Pues muy bien, señor. Vamos entonces rápidamente, estamos pasaditos. Noticias desde Ontario con la Pinedita. Bueno, y como siempre, a los que están conectados a Radio Global, tengo noticias desde Ontario, en Canadá. Resulta que en Canadá en general, esta no es de Ontario, estaba para todo Canadá. En Ontario, bueno, en Canadá, estamos un poco preocupados porque antes, cuando llegaban los paquetes de Amazon, los dejaban en el porche, ahí, y ahí aparecían, o sea, televisores, ahí estaban. Pero hace un tiempo han empezado a aparecer como esos piratas que cogen los paquetes y se los llevan. Entonces, pues, sobre todo en Toronto, la gente está como preocupada, diciendo, no, pues es que ya no se puede dejar nada por ahí, porque pues se lo están cogiendo. Y entonces resulta que Amazon, la gran compañía de entregas de deliveries, ahora ofrece entregas en garajes en todo Canadá. ¿Cómo así? Pues acaba de lanzar un nuevo servicio en todo el país en el que los repartidores pueden dejar los paquetes directamente en los garajes para aquellos que quieran proteger sus paquetes de ser pues robados o dañados. Es un servicio que hace que recibir los paquetes precisamente sea fácil, sea seguro, protegido, y además de la entrega en la puerta tradicional se puede acceder al garaje de la persona para depositar los paquetes. Para recibir las entregas de esta manera, los clientes canadienses deben ser, primero que todo, miembros de Amazon Prime y tener un garaje, pues sin garaje, pues ¿cómo? Con un abridor de puertas conectado. La entrega en garajes ya está disponible, por ejemplo, y está funcionando completamente en los Estados Unidos. Amazon anunció que se ha aliado con Chamberlain Group, que es una empresa que fabrica abridores de puertas de garaje con tecnología inteligente MyQ, se llama así la tecnología, que es un tipo de tecnología necesaria para sincronizarse con los sistemas de Amazon Key. Si la puerta de su garaje no tiene MyQ ni el símbolo de Wi-Fi, puede adaptar el abridor de la puerta de garaje para que se convierta en un garaje inteligente con ese sencillo dispositivo. Si bien la gente está preocupada por los robos y esto es un problema, Amazon dice que la entrega de garaje también tiene que ver con proteger los paquetes del clima. Sabemos todos que aquí la nieve es una cosa seria, la lluvia, bueno, todo ese tipo de cosas, entonces también funciona. Y además, Amazon anunció que todos sus conductores que participan en este programa son examinados minuciosamente y agregó que solo podrán abrir la puerta una sola vez. Así que eso está bien interesante para toda la gente en Canadá. Y otra noticia, que esta sí tiene que ver con Toronto y a la gente que le encanta el espectáculo, es que Toronto tendrá un nuevo estadio gigante al aire libre. Muy pronto va a estar abierto y esto va a ser en el norte de la ciudad. Van a construir un gran recinto musical. Se trata de un enorme estadio al aire libre con capacidad para 50,000 personas. El nuevo recinto se va a llamar Rogers Stadium y estará ubicado en los terrenos del antiguo aeropuerto de Downsview, justo al lado de Downsview Park, al norte de Toronto. Y se va a inaugurar en junio de 2025. Esto es ya, en un añito, menos de un año.
y funcionará obviamente durante ciertos meses del año porque es al aire abierto. Así que estamos todos como muy emocionados por este nuevo lugar. Live Nation ha anunciado esta construcción de Rogers Stadium y pues es un nuevo espacio para los mejores espectáculos al aire libre, para que, bueno, se suma a los grandes lugares que tenemos como el Budweiser Stadium, como el Rogers Stadium 2, que es que está en el centro de la ciudad. Y bueno, el Scotiabank Arena, que también es súper conocido. Entonces, estas son las noticias desde Ontario, Canadá. Un besito para todos. Es la Pinedita desde Ontario. Un abrazo fuerte para usted. Mi estimado Carlos de Castillo, hemos llegado al final, pero nos volveremos a ver el próximo lunes, 7 de la noche, hora Colombia, en este Radio Podcast. Un abrazo para usted. Muchas gracias. Gracias a Nelson, muchísimas gracias la participación de Wilmer en Colombia, extrañando el clima de Colombia. Wilmer, muy pronto estaremos originando allá unos capítulos de este podcast allá en Colombia. Muchas gracias. Estimado Wilmer, abrazo fuerte desde Canadá, un abrazo que le llega ya hasta Cúcuta, Colombia. Bueno, un cordial saludo para todos desde Colombia, a Nelson, a Carlos y a todos los comunicadores de iRadio Global y toda su gran audiencia. Así es, él es Carlos de Castillo, Wilmer Garnica, quien les habla, Nelson Baos. Nos volveremos a ver en el próximo episodio, el próximo lunes, 7 de la noche, hora Colombia. Radio Podcast para Latinoamérica, Colombia y el mundo. Feliz noche.